Amigo, gracias por haber venido. Hasta luego. Se nos fue. Lo acabamos de conocer, pero bueno. Por las imágenes lo habréis notado ya. ¿Qué hacen estos dos en un aeropuerto? ¿Se vuelven a España? No, yo con la cara que no te la saco, espera. Madre mía. Por ahora no podemos volver, pero hemos venido aquí porque tenemos pensado hablaros sobre qué hacer los turistas nada más llegar a Japón. Si venís por el aeropuerto de Narita podéis hacer un montón de cosas que os va a ser muy útil para vuestro viaje. Y también queremos enseñarnos por qué nos... Oh, konnichiwa. Hablan español, perdón. ¿Puedes regalar una foto? ¿Eh? Sí. Chicos, tenemos aquí carne mexicana que se ha japonizado un poco, además que hablan muy bien japonés. Sí. ¿Cómo fue el viaje a Japón? Nos gustó muchísimo. Visitamos muchos lugares, nos gusta la comida. Bueno, estuvimos en Tokio, Kioto, Osaka, Kobe. Kobe mucho. ¿Probasteis la carne de Kobe? ¿No? ¿Ese anillo que hay ahí? ¿Es por algo en especial? No sé. ¿Qué ha pasado en Japón? ¿Qué ha pasado aquí? Contadnos de este país en mágico. En la Torre de Tokio. Pedí matrimonio en la Torre de Tokio ayer. Ayer, El último día. ¡Qué romántico! Bueno, esto es un día de encuentros. Hay dos suscriptores que nos han encontrado y ahora uno de ellos se encuentra con un amigo. O sea, ¿qué es esto? No, realmente era broma, estaba todo preparado, ellos eran actores, no. No, pero es increíble, o sea, encontrarte en el aeropuerto con alguien que ve tus vídeos y dice, hostia, tremendo. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Yo quería decir que algunos motivos que por qué nos mudamos a Japón. Anda que no estamos ni guapos con el fondo este floral que hay aquí que nos regala el aeropuerto. Estamos en la jungla. Para los que tengáis pensado venir a Japón o ya vayáis a venir de manera inminente, tenéis que saber que aquí en el mismo aeropuerto hay un montón de servicios que os van a ayudar un montón durante vuestro viaje y que no necesitáis salir de aquí para tenerlos. Uno de ellos, el más importante diría yo, es el cambio de divisa. En el propio aeropuerto de Narita, en caso de que vengáis por Narita, en otros lugares no lo sé, tenéis el mejor cambio que hay. Ojo, cuidado, porque es el mejor cambio sin tener en cuenta las casas de cambio, algunas de las casas de cambio que hay en barrios como Akihabara o Shinjuku. Pero para un recién llegado a Japón, yo creo que cambiar por lo menos algo de dinero en el aeropuerto de Narita, ya que es donde casi que mejor te dan el tipo de cambio, es esencial. Es mejor que no cambies en el banco de tu país ni los bancos de Japón, porque el cambio no es tan bueno y la comisión es un poco caro. Hasta donde yo sé, el mejor tipo de cambio que te van a dar en Japón es en las casas de cambio, como te he dicho, pero es que a veces cuesta reconocerlas porque no sabes muy bien, todavía acabas de llegar a Japón, no sabes moverte por las calles y cuesta mucho reconocer ese tipo de negocios, aunque normalmente suelen tener el símbolo del dólar, del yen, pero para la mayoría, sobre todo para los que vengáis por primera vez, creo que lo mejor es cambiar por lo menos un poquito del dinero nada más llegáis al aeropuerto. Otra de las cosas en las que el propio aeropuerto os puede... Sí, si se os van los ojos es un helado, estamos comiendo helado, haced como los que no hay nada aquí. Otra de las cosas, Yuko, que más pueden también ayudar a los turistas durante su viaje en Japón es tener internet, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos un año en Ikebukuro, alquilamos un Pocket Wi-Fi y pagaba cada mes. Y los turistas también pueden alquilar. Exactamente, hay servicios de alquiler de Pocket Wi-Fi o incluso de tarjeta SIM que podéis utilizarla en vuestros teléfonos libres. El Pocket Wi-Fi lo recomiendo para aquellos que no tengáis teléfonos liberados. Es un cacharro de este tamaño, lo malo es que va a batería y probablemente algún día os pueda dejar tirados si no tiene la batería suficiente o si le metéis mucha caña. Pero lo bueno es que si por ejemplo viajáis 2, 3, 4 personas, solamente alquiláis un Pocket Wi-Fi
y lo podéis utilizar los 4. Si los 4 queréis utilizar internet con tarjeta SIM, pues tenéis que pagar 4 tarjetas SIM. Eso que os ahorráis. Creo que hasta 10 personas o 10 máquinas puede utilizar. Sí, exactamente. Permite hasta 10 conexiones o Sí. así, aunque depende del modelo, ¿no? Bueno, lo que os quería decir es que en el aeropuerto también podéis encontrar tiendas en las que alquilar Pocket Wi-Fi, incluso antes de salir de vuestro país las podéis pedir y que os lo manden a vuestro hotel. Para la gente que quiere tarjeta SIM, podemos comprar en la máquina una tarjeta de SIM, como comprar una bebida. Es verdad, o sea, hay máquinas expendedoras de tarjetas SIM. O sea, cada una incluye un plan. Hay algunas que son 200 megabytes al día, otras son 3 gigas por 5.000 yenes y creo que puede durar 30 días, un mes completo. O sea, la verdad es que hay de todo y precios para todos. E incluso los tamaños de las tarjetas son las Nano. SIM normales, nano y micro SIM. Y también había tarjeta de One Piece. Es que este servicio seguro que para los enganchados a las redes sociales, y no quiero señalar, les va a venir súper bien. Yuko. Genial. Mira, en el aeropuerto hay correo. Si tú compras muchos muñecos, ropa, regalitos, puedes mandar a tu país. Y si antes nos encontramos con unos mexicanos, ahora nos encontramos con un chileno que acaba de llegar de Chile después de 3 días viajando. Madre mía, se llama Marco Polo, no sé si lo conocéis. Ahí quedó. Nos van a hacer un regalo ahora mismo. ¡Oh! Es un pisco chileno de Deli Pascual. ¿En serio? ¿Por qué lo habías traído? Para ustedes, pues si le había invitado a invitar un trago, si lo iba a buscar. Soy un psicópata. Venía pensando en si nos podía encontrar de casualidad por Tokio y resulta que nos encuentra en el sitio al que nunca vamos, que es el aeropuerto. Lo he dicho antes, hoy es el día de los reencuentros. El amigo chileno se nos va ya rumbo a Asakusa, Tokio. Amigo, gracias por haber venido. Hasta luego. Se nos fue. Lo acabamos de conocer, pero bueno. Madre mía, cómo se queda uno tras comerse ese señor ramen, que yo ya no sé si lo que tengo en las venas es sangre o fideos largos. Por eso querías venir a Japón para vivir. No, no fue por la comida. Es que muchos habéis preguntado qué preferís para vivir, España o Japón, o por qué os fuisteis a Japón. Os gusta de hecho más Japón que España, pero sí que han habido 3 motivos principales del por qué nos hemos querido mudar definitivamente a Japón. El primero y menos importante es por el trabajo. Yo soy japonesa. Ah, sí. Sí, soy japonesa, por eso mucho más fácil de encontrar trabajo en Japón. Pero es que aparte de ese motivo también tenía otro, y es que mi familia, al igual que otros muchos españoles, lo está pasando bastante mal económicamente, y estar viviendo nosotros dos en la casa de mis padres pues era 2 bocas más que había que alimentar. Al estar los dos en España sin trabajo y siendo una carga para mi familia, pues al final decidimos borrarnos. Y otro motivo también, cuando nos casamos, al principio queríamos vivir en España, pero yo creo que cuando nos mudamos a Ikebukuro 1 año y vivimos 1 año allí, y nosotros pasamos muy bien. A partir de ese momento creo que ha cambiado nuestra opinión. Dijimos, bueno, a partir de aquí vamos a vivir ya en Japón, ¿no? Y aquí estamos. Otra causa que nos ayudó a tomar la decisión fue que en la calle me decía cosas feas y nos sentíamos muy mal. Hombre, a nadie le gusta que le insulten por la calle, ¿no? Es normal. No, pero es algo que ocurría sobre todo cuando salía Yuko con otras amigas japonesas. Siempre que salían a la calle recibían insultos de la gente o burlas. Al final es un día, otro día, pues imagino que te acaba quemando. Si Yuko estaba conmigo, sí, escuchaba cosas, escuchaba gente que gritaba cosas desde los coches incluso, pero no lo decían como a la cara, ¿no? No lo decían directamente, pero sí que cuando Yuko salía con sus amigas, entonces la cosa se ponía un poco así, más turbia. También los que veis los directos en YouNow sabréis lo del stalker que tenía Yuko, ¿no? Que la perseguía a su casa. Es que es una rompecorazones la Yuko. ¡Ay! Pero es que lo peor llegaba al final, cuando ya habíamos decidido mudarnos a Japón. Queríamos venir
Y uno no se puede meter en líos cuando está a un mes, a 2 meses, a 3 meses de mudarse a Japón. Había gente que insultaba a Yuko, yo obviamente no me voy a quedar callado, yo quería intervenir, pero es que claro, me tenía que aguantar, no poder decir nada, porque imaginaos que llegamos a un juicio, el juicio no se celebra en 2 días, y eso hubiese supuesto quizá la cancelación de nuestra mudanza a Japón, ¿no? Entonces ese último mes fue para olvidar. Me daba pena que los niños también lo hacían. Sí, porque uno entiende que ese tipo de comentarios racistas lo puede hacer una persona mayor que no está acostumbrada a ver extranjeros o que le sienta mal, ¿no? Que extranjeros estén en su país. Pero no sé, unos niños... O sea, yo no sé qué tipo de educación puede tener esos niños, pero sí, es lo que dice Yuko, da bastante pena. Pero no estoy enfadada con los españoles. Esos son unos pocos. Mucha gente me ayuda o son amables y sí, me gusta España también. Vamos a dejar ya este tema negativo, que ya no nos afecta, ya no nos toca de cerca ni de lejos. ¿Queréis que sigamos viendo más tiendas del aeropuerto? ¡Vamos! ¡Vamos! Yuko es una derrochadora, no ha podido aguantar comprarse las Oreos rellenas de matcha. Ahí la tenéis gastando los dineros, esta mujer no tiene solución. Pero claro, luego soy yo el que quiere comérselas. Gracias, Yuko. Gracias. Olea, crema de matcha. Aliméntame. Olvidad eso, no habéis visto nada. No, pero en serio, creo que Japón es un país al que todo el mundo tiene que venir. Le guste la cultura japonesa o no, le gusta el idioma japonés o no, los videojuegos o no. Japón es un país que te abre mucho la mente, creo que ayuda mucho personalmente. Por lo menos a mí me ha cambiado. O sea, a mí me ha cambiado la forma de ser para mejor. Y creo que es un país al que todo el mundo tiene que venir al menos una vez en la vida. Porque no importa el país en el que estés. Lo importante no es la bandera, ni el himno. Lo importante es estar con las personas adecuadas. Tú y ellos sois vuestro propio país. Sé feliz.